Hoy comparo el Vivo X300 Pro y el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, dos terminales que he podido probar a fondo durante semanas en sus versiones asiáticas importadas y que hoy voy a analizar desde el punto de vista de sus cámaras. Son dos teléfonos con unas capacidades en fotografía y vídeo realmente increíbles. De hecho, con ambos he conseguido algunas imágenes que me han dejado completamente alucinado, alguna incluso entre las fotos que mejor me han funcionado en redes últimamente. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Hoy no voy a hacer un tutorial sobre cómo manejar cada una de sus aplicaciones y distintos modos de cámara, porque eso ya lo tenéis explicado en profundidad en sus respectivas reviews. En esos vídeos compartí lo que posiblemente sean dos de los análisis más completos que encontraréis del Vivo X300 Pro y el Xiaomi 17 Ultra, desde el punto de vista fotográfico, incluyendo trucos, configuraciones y varias cosas que debéis saber si os interesan estos dispositivos. Así que todo lo relacionado con los modos de cámara, cómo manejarlos o cómo sacarles el máximo partido, lo tenéis en esos análisis completos que vais a encontrar en la descripción. Hoy nos vamos a centrar directamente en comparar resultados, que al final es lo realmente importante, ver cómo rinden en términos de calidad de imagen, rango dinámico, color, nivel de detalle y en definitiva cuál de los dos sale vencedor en cada modo según mi criterio. Vamos a hablar de los resultados de la aplicación de cámara en el modo normal, con todos los sensores trabajando en JPG, es decir, el modo básico. También veremos el modo retrato, las largas exposiciones, fotografía nocturna, el resultado de los archivos RAW, que en ambos modelos es espectacular, y también comentaremos el apartado de vídeo. Y dicho esto, comenzamos con el análisis de los JPG en el modo básico de cámara. En ambos casos tengo activado el HDR. Y lo primero que llama atención de estos JPG es que en escenas diurnas el Vivo tiene claramente más rango dinámico, o mejor dicho, el Vivo hace un uso más acusado del HDR, consiguiendo que las altas luces retengan más información. Esto lo vamos a poder observar en muchas de las imágenes de este análisis, así como que el Vivo aporta un detalle más homogéneo en toda la escena. Es decir, que la escena tiene más detalle de esquina a esquina en el Vivo que en el Xiaomi, en el que parece que los laterales o bordes de la periferia tienden a quedar con menos detalle que en el centro, de forma más apreciable que en el Vivo. Fruto de este mayor rango dinámico y de proteger más las luces altas, el Vivo suele introducir más saturación en la imagen, lo cual en algunos casos puede conducir a colores algo más fuertes por efecto de ese HDR y que la piedra, por ejemplo, quede más amarillenta. Y es que el Xiaomi genera unas altas luces más pálidas y menos saturadas y, como decía antes, con un detalle menos acusado. Según el caso, esta diferencia de tonalidad, fruto de la diferente interpretación del rango dinámico, puede ser muy, pero muy marcada. Observad estas imágenes en Toledo, como en un día soleado, al buscar una escena con fuertes contrastes entre luces y sombras, el Vivo da una imagen para mí muy poco realista, con un azul demasiado marcado y saturado y una piedra muy amarillenta, mientras que el Xiaomi maneja la escena de forma muy diferente, dejando las luces altas algo fuertes, pero con un color creo que mucho más natural y cercano a cómo la vería el ojo humano. Personalmente yo prefiero esta interpretación del Xiaomi con una piedra más blanquecina y un detalle menos acusado. Y es que si bien el Vivo no es un terminal que acuse del sobreprocesado en modo alguno, sí que es palpable que el Xiaomi trata de evitar que haya ese exceso de enfoque y posibles artefactos en la escena, evitando a toda costa pasarse de frenada como suele ser habitual en los móviles. Estos resultados se trasladan también al resto de los sensores, como el teleobjetivo, en el que podemos comprobar que el Vivo, de nuevo, mantiene más información en las luces altas y más detalle. Pero esto también conduce a que la escena tenga más contraste y saturación. Aquí ya también entra un poco en juego el gusto del usuario, que pueda preferir tener un enfoque más uniforme en toda la escena y más color, o una escena más suave. Personalmente a mí me convence más en general el resultado del Xiaomi. En todo caso, creo que hay momentos en los cuales al Vivo sí se le va el detalle algo de las manos, como por ejemplo esta imagen con el teleobjetivo, en el que el detalle fino en las zonas de los árboles y en la piedra, si ampliamos, queda claro que el del Xiaomi es mucho más natural. También notaréis que el Xiaomi suele viñetear algo más en la imagen que el Vivo, dirigiendo esa mirada un poco hacia el centro de la escena. Observad como en todas las fotos de esta serie se aprecia que el primer plano tiene menos detalle y se muestra más oscuro que en el Vivo. De nuevo, para mí destaca la interpretación del Xiaomi por parecerme más natural, tanto con el gran angular como con el sensor 1X o el teleobjetivo.
El gran angular creo que de día cumple muy bien en ambos casos, en la línea de lo que hemos ido comentando, con un vivo que aporta más detalle, rango dinámico y color. Y en el teleobjetivo hay que destacar que Xiaomi tiene un teleobjetivo óptico variable que va de 75 a 100 milímetros, es decir, 3,2 a 4,3, algo más largo de alcance respecto del 85 milímetros óptico del vivo. Esto en principio parecería aportarle ventajas claras en este ámbito, pero es que el 85 milímetros del vivo es igualmente fantástico. Así que creo que en el apartado de teleobjetivos están también muy igualados, por mucho que el Xiaomi tenga un zoom óptico algo más avanzado técnicamente. Cuando cae la luz, el efecto de mayor HDR del vivo también puede ser un arma de doble filo, ya que es cierto, mantiene más información en las altas luces y en las sombras, pero a veces quiere forzar demasiado esa información en toda la escena y genera una imagen más plana, así que yo suelo preferir, en esos momentos del atardecer, las fotos del Xiaomi, aunque las luces puedan quedar a priori más fuertes y las sombras más contrastadas. Sin embargo, cuando ya cae más la luz, creo que el vivo va a tener generalmente la ventaja, especialmente si usamos el modo paisajes y noche, que creo que suele interpretar mejor la escena para mantener esa información en luces altas, que en esos momentos es crucial. Observad cómo el cielo y los edificios se ven más oscuros, transmitiendo mejor ese ambiente nocturno de la hora azul, mientras que en el Xiaomi la escena parece más diurna y alguna luz puede quedar algo más fuerte. Nada que vaya a arruinar la foto, pero aquí sí que creo que preferiría usar el vivo para este tipo de momentos. Por cierto, que el gran angular, incluso en situaciones de cierta oscuridad, sigue siendo perfectamente usable. En este caso, parece que el Xiaomi mantiene no obstante mejor detalle, aunque algo forzado por la reducción de ruido. Respecto del teleobjetivo, podríamos decir más o menos lo mismo que antes. El vivo mantiene más información en luces y sombras y el Xiaomi da una escena más oscura. Cualquiera de los dos teléfonos me valdría, pero de nuevo aquí prefiero el vivo. Y finalmente, si vamos ya a un momento de noche mucho más cerrada, pues repetición de lo anterior. El vivo aporta un cielo más oscuro. De hecho, es apreciable cómo el vivo, al usar el modo de paisajes y noche, tiende a azulear esos cielos nocturnos de forma más acusada que el Xiaomi y seguir aportando un detalle mayor y más uniforme en toda la escena. Así que resumiendo este apartado, creo que me quedaría con el Xiaomi para fotos durante el día o el atardecer. Me parece que da una imagen más natural y agradable, pero de noche sin duda usaría el vivo, que con el modo de paisajes y noche creo que suele hacer un mejor trabajo y ser más consistente en el enfoque. Pasamos ahora al modo de retrato, algo a lo que cada vez se le está dando más importancia en los teléfonos móviles, y la verdad es que cada vez funcionan mejor. De hecho, en esos dos dispositivos el resultado es sinceramente espectacular. En ambos teléfonos contamos con simulaciones de objetivos procedentes de colaboraciones con marcas muy reconocidas en lo que es el mundo de la fotografía. En el Vivo tenemos simulaciones de objetivos Zeiss y en el Xiaomi emulaciones de objetivos Leica gracias a su colaboración directa con esta marca. Como estáis viendo en pantalla, los dos teléfonos son capaces de generar un desenfoque muy convincente. El recorte está muy bien conseguido y la verdad es que este apartado ha evolucionado un montón con respecto a lo que podíamos obtener hace apenas unos años. Además, gracias a los teleobjetivos ópticos que incorporan ambos dispositivos, se pueden conseguir retratos con un detalle, compresión y desenfoque realmente muy atractivo, evidentemente apoyados en algoritmos de inteligencia artificial que potencian esos desenfoques y que se generan en la galería al cabo de unos instantes después de hacer la foto. Ahora bien, sí que hay dos aspectos concretos que para mí hacen que la balanza se incline ligeramente hacia el Xiaomi. El primero es el tratamiento de la piel. Durante el día normalmente no hay diferencias importantes, más allá de un color algo más pálido en las pieles generalmente en el Xiaomi y unas luces altas algo más fuertes. Pero de noche sí que se marcan un poquito más las diferencias, y es que como comenté en mi review, el Vivo X300 Pro, incluso desactivando la opción de HDR que reduce el efecto de piel porcelanizada, sigue generando en algunas ocasiones un acabado algo más artificial que el Xiaomi 17 Ultra, que tampoco es perfecto de noche debido a la reducción de ruido y a la optimización automática, pero en general el tratamiento de la piel creo que mantiene un aspecto algo más natural en el Xiaomi 17 Ultra.
El segundo aspecto es el tiempo de procesado. Desde que hacemos la foto hasta que se genera el efecto de desenfoque, el proceso es mucho más ágil en el Xiaomi. En el Vivo tarda bastante más en generarse ese resultado final. Personalmente, en este punto también le daría el punto al Xiaomi, tanto por los motivos que he comentado como por las simulaciones de lentes, donde creo que tenemos algo más de originalidad en ciertos efectos de desenfoque con algunas lentes del Xiaomi, como la que genera ese bokeh en forma de donut con un detalle algo ligeramente desenfocado. Vamos a hablar ahora del modo de larga exposición, y esta vez para mí la balanza se decanta claramente a favor del Vivo X300 Pro porque está mucho más desarrollado. En el Vivo encontramos este apartado dentro del modo de paisajes y noche, donde podemos activar distintas opciones de apilamiento pensadas para diferentes tipos de largas exposiciones: estelas de luz, nubes en movimiento, efectos de agua sedosa, etc. Es cierto que el tiempo máximo está limitado a 30 segundos, pero en la inmensa mayoría de situaciones esto es más que suficiente, y tenemos además una ventaja muy importante en el Vivo, que nos permite trabajar con todas las focales del dispositivo, y esto es muy versátil. En el Xiaomi esto está bastante más limitado. Tenemos un modo de larga exposición con diferentes modos de fusión para estelas, rastros de estrellas, largas exposiciones diurnas, pero no nos permite elegir ni la focal ni ofrece el mismo nivel de control. Sí que tiene una particularidad interesante: nos permite hacer exposiciones tan largas como queramos, incluso de varios minutos, sin limitación de tiempo. Pero en términos prácticos, el sistema del Vivo me parece bastante más interesante por la versatilidad y control, ya que lo de no poder cambiar cámaras en el Xiaomi me parece una limitación enorme. Y no me quiero olvidar de los modos específicos que tiene cada uno de estos teléfonos. En el Vivo tenemos el llamado modo de fotografía urbana, al que podemos acceder desde la interfaz de cámara normal. Y en el Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, por su parte, tenemos el Leica Essential, con simulaciones de las cámaras clásicas Leica M3 en blanco y negro y Leica M9 en color. En ambos casos hablamos de simulaciones de película únicamente en JPG y en 12 megapíxeles. Aquí realmente no podemos hacer una comparativa directa porque las simulaciones no son equivalentes. El modo del Vivo ofrece más simulaciones de películas clásicas, lo cual permite elegir entre más estilos distintos y además permite utilizar controles manuales si lo deseamos. Sin embargo, para mí tiene una limitación muy importante, y es que el Vivo no permite utilizar el gran angular, algo que personalmente creo que es un hándicap y grande. En el modo Leica Essential del Xiaomi hay solo dos simulaciones, pero ambas me parecen espectaculares, especialmente la de blanco y negro, que sinceramente es una auténtica locura, y es que no he visto ningún teléfono que genere un blanco y negro con ese nivel de carácter, un contraste granulado y cierto viñeteado que le da un aspecto retro verdaderamente muy bien conseguido. Además, en este modo sí se puede utilizar el gran angular, y esto para fotografía urbana es realmente importante. Eso sí, también tiene sus limitaciones: solo tenemos esas dos simulaciones y no contamos con controles manuales completos, aunque podemos ajustar la exposición con el control EV. Así que aquí realmente dependerá mucho de vuestras preferencias. Si queréis más variedad de simulaciones, el Vivo puede ser más interesante, pero si os gusta especialmente el blanco y negro, ahí deberéis echar un ojo al Xiaomi en su versión Leica Edition. Y vamos con los archivos RAW que podemos conseguir en el modo profesional. Como os comenté en las respectivas review, ambos tienen un modo profesional en el que podemos escoger el formato RAW estándar, que es el más puro, o bien el que ya tiene fotografía computacional detrás, con fusión de exposiciones. En Vivo es el Super RAW y en Xiaomi se llama Ultra RAW. En los dos teléfonos los resultados son fantásticos, y con ellos he hecho ya algunas fotografías que sinceramente te dejan alucinado por la calidad. Pero si los comparamos uno contra otro, sí que hay algunas diferencias que podemos reseñar, dentro de que los resultados, si no vamos ahí a pillar en situaciones muy concretas o extremas, son bastante similares. De día, el gran angular creo que tiene un rendimiento algo mejor en el Xiaomi 17 Ultra. Parece que mantiene más el detalle de forma homogénea a lo largo de toda la imagen, sin que sea una maravilla en ninguno de los dos casos. En el sensor principal, 1X, el detalle es fantástico en toda la imagen en los dos teléfonos, aunque creo que quizá el Vivo, en ese detalle fino en las ramas, se ve que mete un poco más de sobreprocesado. Es algo que, no obstante, aquí sí que podemos corregir, al ser un archivo RAW en el que siempre es posible que bajemos el enfoque luego en el postprocesado.
Estos mismos resultados podemos apreciarlos en este ejemplo otro día soleado en el que el gran angular del Xiaomi claramente retiene más detalle en toda la escena, mientras que el vivo se queda un poco más flojillo, se aprecia sobre todo en la zona de la estatua. El sensor principal se ve ya más igualado, pero creo que de nuevo el Xiaomi aporta un detalle mejor, aunque las diferencias realmente son nimias y difíciles de apreciar. Y si saltamos al teleobjetivo, aquí creo que el Xiaomi sale claro ganador, no solo por la posibilidad de usar hasta 100 milímetros ópticos versus el 85 milímetros del vivo, sino que además el detalle creo que suele ser más consistente en todas las muestras que he ido realizando, como por ejemplo esta foto del Alcázar de Toledo con el arco iris, una de las cuales, precisamente la del Xiaomi, fue la que luego escogí para procesarla y publicarla en Instagram. Cuando sí que vamos a notar más diferencias es cuando queremos buscarle las cosquillas, y es que en fotografías en las cuales necesitemos levantar mucho las sombras, fotografías realizadas realmente con la misma exposición y en las que apliquemos los mismos ajustes básicos de revelado, pues vamos a comprobar cómo de forma consistente con el sensor principal, que es el de más calidad y el que deberíamos usar en situaciones de este tipo, el Xiaomi sale siempre claramente ganador. Posiblemente sea uno de esos momentos en los que se nota el tamaño del sensor de 1 pulgada, con una imagen que muestra mucho menos ruido, sobre todo en las sombras y medios tonos. Aquí el Xiaomi, en todas las pruebas de este tipo que he realizado, ha generado una imagen mucho más limpia y con más detalle. Cuando ya cae la luz en la hora azul, de nuevo repetición de esto que he comentado. Si analizamos un par de ejemplos con fotos realizadas de la misma manera, RAW estándar, misma compensación de la exposición y aplicando los mismos ajustes de revelado para levantar las sombras y así apreciar mejor toda la escena, no cabe duda de que el resultado del Xiaomi es muy superior. Aquí está claro que el 17 Ultra nos aporta unos archivos RAW que creo que son los mejores que he visto en un móvil hasta ahora, y eso es mucho decir ya que el vivo es una auténtica bestia. La verdad es que me encantaría poder probar algún día los de un Huawei Pure Ultra, pero por el momento estos son los mejores que han pasado por mi mano en un teléfono móvil. Y un ejemplo ya en noche cerrada sería este, en el que ya ninguno de los dos teléfonos puede con el RAW estándar aportar un rango dinámico completo. Son dos fotografías capturadas con valores en automático y simplemente con una compensación EV ligeramente negativa. Podemos comprobar que las luces altas ya son demasiado fuertes, pero desde luego el Xiaomi luce mucho mejor con menos ruido una vez levantadas las sombras que el vivo. Está claro que en esta situación ese sensor de 1 pulgada saca pecho. Lo que sí que hay que destacar es que en igualdad de condiciones, con los mismos parámetros y como habéis visto en algunas de estas fotos, el vivo suele dejar las altas luces más pálidas y algo más fuertes, así que esto es algo que también debéis tener en cuenta a la hora de exponer. Sin embargo, sí que hay una cosa que creo que Xiaomi debería afinar, y es el formato Ultra RAW, ya que si lo enfrentamos al Super RAW del vivo, en esos momentos en los que necesitemos el máximo rango dinámico, cuando de verdad podemos querer tirar de ese RAW híbrido con fusión de exposiciones, pues salvo en un caso, siempre ha sido mejor el resultado que he obtenido con el Vivo X300 Pro. En general, el Vivo nos aporta directamente una imagen que, si os fijáis, ya está mejor expuesta de partida con las luces altas bastante más controladas, pero una vez que aplicamos en el revelado la recuperación de luces y las sombras correspondiente para que las dos imágenes ya tengan un aspecto más similar en exposición, salta a la vista que en las sombras profundas el Xiaomi no lo hace bien y deja zonas en las cuales el detalle está mucho más machacado. Y por supuesto en los cielos aparece ese banding salvaje que ya destaqué en la review del Xiaomi 17 Ultra al hablar del Ultra RAW. Es cierto que son situaciones extremas, fotografías que he capturado en su mayoría a pulso, con un contraste y un rango dinámico extremo y que estamos forzando de hecho al máximo para levantar las sombras con un teléfono móvil. Pero en todo caso mi misión es tratar siempre de explicar cuál de los dos me parece más optimizado en cada apartado, y aquí para mí el Super RAW del vivo sale claro ganador. Solo ha habido una vez en la cual el Ultra RAW del Xiaomi me dio mejores resultados en toda la escena de forma global. Fue en este caso, en esta foto del Alcázar de Segovia Nevado. Desconozco por qué esta vez el Super RAW del vivo quedó mucho peor, las sombras están mucho más machacadas en detalle y en color, pero como digo, ha sido la única vez que me ha pasado. Así que en el apartado profesional, para mí habría un empate. El RAW estándar sería para el Xiaomi y el Super RAW para el vivo.
En cuanto al apartado de vídeo, no me voy a extender demasiado porque esta review ya es bastante larga. En el modo de vídeo normal, sin entrar en el vídeo logarítmico ni en el modo profesional con controles manuales, los dos teléfonos funcionan de forma bastante similar. Aún así, tengo la impresión de que el Vivo mantiene algo más de detalle en la escena, mientras que el Xiaomi se queda ligeramente por detrás en cuanto a ese nivel de detalle general. A medida que va cayendo la luz, estas diferencias parece que se hacen un poquito más evidentes. En esas situaciones, el Xiaomi tiende a generar una imagen que es algo más oscura, especialmente en las zonas de sombra, donde parece retener menos información y menos detalle. En ese sentido, yo creo que el Vivo sale algo mejor parado, con más detalle y más rango dinámico. Por supuesto, grabando en ambos casos en 4K y con los FPS más bajos disponibles para facilitar la entrada de luz. Ahora bien, si pasamos al vídeo logarítmico, aquí la situación parece cambiar ligeramente y tengo la sensación de que el Xiaomi puede mantener un poquito más de detalle en comparación con el perfil logarítmico que ofrece el Vivo. Además, el Xiaomi incorpora un control adicional que no está disponible en el Vivo, que es el valor A o índice de exposición. Es un ajuste típico del vídeo logarítmico que nos permite controlar cómo exponemos la imagen y en la práctica pues sirve para decidir si queremos proteger más las altas luces o levantar más las sombras, todo esto influyendo en el nivel de ruido. Gracias a este control adicional, el Xiaomi pues sí que puede ofrecer algo más de margen de ajuste creativo para quien quiera trabajar seriamente el vídeo logarítmico en edición. Así que en términos generales, mi impresión es que el Xiaomi en lo que es el vídeo logarítmico mantiene un poco más de detalle y ofrece algo más de control gracias a ese ajuste del índice de exposición, y esto pues siempre es un pequeño plus para quienes quieran exprimir este modo. Por cierto, que cuando utilizamos el teleobjetivo de 85 mm en vídeo logarítmico, el Vivo parece ofrecer un nivel de detalle superior al de Xiaomi. Bueno, pues ya habéis visto todas las pruebas que he realizado con los dos teléfonos. Para mí, personalmente, el Xiaomi 17 Ultra sí que se situaría un poquito por encima a nivel de cámaras si tenemos en cuenta globalmente todos los apartados. Ya os he comentado mi impresión en cada uno de ellos, así que no voy a repetirme sobre eso. En cualquier caso, vosotros, ya viendo los resultados, podéis tener perfectamente una opinión diferente, dependiendo de vuestros gustos o de cuáles sean vuestras prioridades. Lo que sí que puedo deciros con total claridad es que los dos móviles son sencillamente espectaculares a nivel fotográfico. Con cualquiera de los dos vais a poder tomar imágenes de día o de noche, incluso a pulso sin trípode, que realmente son impresionantes. De nuevo quiero recordar que tanto el Vivo X300 Pro como el Xiaomi 17 Ultra son dispositivos que he comprado e importado directamente en versiones asiáticas desde Trading Shenzhen, y esto me permite adquirirlos con algo de descuento para poder traeros estas reviews. Y en ese sentido, el Vivo es más compatible con todo. No he tenido ningún problema ni con aplicaciones, servicios, pagos NFC, nada. El Xiaomi, en cambio, sí que tiene algunas pequeñas limitaciones de compatibilidad que es importante tener en cuenta. No todo funciona exactamente igual que en un dispositivo global, aunque también es cierto que recientemente me parece que se ha conseguido el desbloqueo del bootloader, y esto creo que podría permitir instalar una ROM global o custom para quien quiera trastear un poco más con estos Xiaomi 17. En fin, espero que el vídeo os haya gustado y que os haya sido útil. Ya sabéis que es muy importante para el canal que colaboréis suscribiéndoos, dejando un comentario y dando like al vídeo. Y si lo estáis viendo desde el móvil, podéis también hypear el vídeo, que ayuda muchísimo al posicionamiento, especialmente durante la primera semana. Así que os agradecería mucho que le dierais todo el amor que se merece este vídeo, porque realmente mis vídeos no son unboxings o pruebas rápidas, sino tutoriales que llevan muchas semanas de trabajo y dedicación. Y por supuesto, si aún no habéis visto las reviews completas que he hecho de cada uno de estos dispositivos, os dejaré ahora mismo los enlaces en pantalla para que podáis pasar por ahí. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.